7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Juan Rivadeneira, analista, consultor. Lo hemos invitado para conocer algunos temas de interés en la coyuntura. Estamos en la recta final de la campaña electoral, elecciones el próximo domingo, pero quisiera empezar con un tema político que ha llevado tanto tiempo, tanto desgaste, y de una institución que en algún momento, por el orden legal y constitucional, debiera desaparecer, como es este mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana, que solo ha servido para tomarse los organismos de control y elegir a autoridades como el Contralor Carlos Polis Bayoni, 100 sobre 100 el puntaje, y hoy está preso en Miami por corrupto. Lo último, el Tribunal Contencioso Electoral, luego de largos meses, demoró lo que el viernes último resolvió: la destitución de quienes ya habían sido destituidos inicialmente, pero había que corroborar en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, luego de que hicieron campaña. Miren ustedes, llegaron a ese puesto, consejero de Consejo de Participación Ciudadana, habiendo un proceso viciado, habiendo sido auspiciados por un movimiento que expresamente está prohibido por la ley, pero así llegaron y así comenzaron a hacer barbaridades en ese consejo. ¿Qué significado tiene esta destitución de los miembros de la denominada Liga Azul? Porque así se patrocinaron en la campaña a través de un movimiento político. Buen día, Juan. Gracias, Miguel. Un saludo a usted, a su audiencia en esta mañana del lunes, que entramos en la última recta de cara a la elección que será el día domingo, a la primera vuelta. Y en el caso particular que usted provoca esta conversación, creo que hay que dar cuenta de varios temas. Y usted ha dicho una palabra que es fundamental, y es tiempo. ¿Y qué ha ocurrido en todo este tiempo? Desde que allá por el año 2008, pues sacaron de la chistera, como se diría popularmente, la creación de este quinto poder, de este poder que lo que quería era, en el papel y en el discurso, traer a la virtuosa participación de la ciudadanía y cambiar aquellos, según los creadores de Montecristi, oprobioso sistema de nominación de autoridades que era vía el Congreso Nacional en ese momento, hoy Asamblea, que por cierto lo hace buena parte de la humanidad, no solo en su momento el Ecuador. Y ahí se creó este Consejo de Participación Ciudadana para que con toda esa efervescencia social, decían ellos, se pueda tener una nominación más justa sobre la base de comisiones ciudadanas de selección y toda una arquitectura institucional. Lo de la participación era un cuento. Que ahí está la narrativa versus lo que ocurría y cuál era el verdadero propósito. Y el verdadero propósito era adaptar un sistema que permita controlar las nominaciones de las personas que pues el gobierno, que fueron varios con el mismo nombre, pudieron ejecutar, y creo que ahí cumplieron bastante a cabalidad el propósito que tenían, y era utilizar ese andamiaje institucional para nombrar a las personas y a los cuadros más cercanos para que pues en una función política ocupen un cargo de control, de regulación, que todos y en una democracia esperaríamos que sean independientes. Ese quizá como antecedente. Ahora, desde allá para acá hemos visto una cantidad de sobresaltos en esta función que para lo que queda es para finalmente ponerle la lápida, por decir de alguna forma, y ponerle la tapa encima. Me parece que lo que acaba de ocurrir este viernes nos da cuenta de que no da más un sistema que ha sido, me parece a mí, con todo lo que han visto los ciudadanos, lo más cercano a un fraude a la democracia. ¿Y esto qué quiere decir? Que se utilizó el andamiaje institucional para nombrar una serie de personas cercanas a la mayoría de turno, porque también recordemos que esas mayorías iban formándose según iban destituyendo a sus integrantes. Hemos visto casi 20 funcionarios que han sido destituidos, reconfiguraciones de mayoría, tomas de decisiones arbitrarias, y las últimas que la tuvo esta mayoría que fue destituida el día viernes, pues llegó incluso a tomarse pues la decisión sobre el nombramiento de los representantes de la Corte
Nacional de Justicia, llegó a tocar el tema de la Superintendencia de Bancos, que después intentaron pues borrar ese error con una resolución de última hora, pero lo cierto es que lo innegable, lo que era imposible de negar, y yo he visto que varios de los destituidos han apelado al típico discurso de pero ganamos con una votación importante, y lo cierto es que esa victoria, sí, fue sobre la base de una ilegalidad en cuanto a la campaña. Y el artículo 112 de la Constitución es claro, Miguel, prohíbe, ¿sí?, que pues se produzca proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato. Y fue público y notorio los videos. Y era indefendible, pues, era indefendible. Ahí sí, pues la narrativa, la creatividad, a veces las formas, las palabras, el uso del lenguaje, ya no funciona cuando los hechos se dejan ver por sí solos. Y me parece que la decisión del día viernes, que también, apelando a su palabra tiempo, tomó tiempo sin duda. Y ya habrá pues algunos que dirán que todo esto está en el momento de la campaña electoral. Bueno, en el momento que haya ocurrido, igual habrían dicho que era una coincidencia, y lo cierto es que, en mi opinión, y creo que la amplia mayoría de ciudadanos han visto, pues se cometió una falta muy grave y la sanción es muy clara. Ahora queda pendiente la resolución de la Corte Constitucional, porque ahí no están todos los involucrados, lo que acabaron de hacer, lo que mencionó Juan Rivadeneira, tema superintendente de bancos, el tema de la terna de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todavía habrá que completar esta depuración por el momento al Consejo de Participación Ciudadana hasta que desaparezca. En principio eso es lo que hay que hacer hasta que desaparezca, que es encontrarle el vehículo legal precisamente. Ya se habla de después de campaña amanecerá y veremos, como solemos decir muchos, y veremos cuál va a ser una nueva configuración institucional que permita, ojalá, reencauzar el camino institucional del Ecuador para buscar la eliminación de este poder que no le ha aportado nada al Ecuador, que no le ha dado nada a la sociedad, que de ciudadano era lo último que tenía, y me parece a mí que ha quedado comprobado que pues esta suerte de utilización de esta institucionalidad, que en el papel nuevamente y en la narrativa y en la canción y en la poesía sonaban muy bien, terminaron siendo nefastos para el Ecuador, y me parece que este caso tan sonado como ha sido el del día viernes nos deja ver que era una decisión que había que tomarla, porque ¿qué venía después, Miguel? No solamente hay que analizar todo lo que ocurrió antes, está en juego una serie de nominaciones de varias autoridades en el país. Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, finalmente. Recordemos que los periodos que van a ser muy complejos de manejar según el tiempo que debería ocurrir, pues dejarlo en manos de personas que han cometido tal falta, me parece que es lo más justo que pudo ocurrir en este momento, y tendremos que ver también cuál es la respuesta de la institucionalidad política para darle solución, ¿sí?, a la construcción de este poder que nuevamente me parece que ha sido al final del día un fraude a la democracia. En consecuencia, ¿cómo rehacer esto que se ha venido hablando durante años, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, pues ha habido una serie de juristas que han planteado una serie de formas de cómo mantener una salida. Me parece que el Ecuador está yendo en una suerte de ola, de marea, de corriente, y hay muchas voces que hablan de la creación de una asamblea constituyente. Lo hablamos en un programa anterior, Miguel, y creo que la asamblea constituyente para un país, para el Ecuador, otra vez ir a una asamblea constituyente termina siendo una reflexión profunda que tiene que hacer el país de cara a solucionar este tipo de problemas. Es sin duda un desafío enorme. He visto declaraciones del propio candidato Noboa, que ha señalado y también de sus ministros la posibilidad de ir adelante con una asamblea constituyente. Me parece a mí que sería un momento difícil sin duda para el país, muy desafiante para el país, de control político de la precaria institucionalidad que tenemos y estabilidad que tenemos. Creo que también el mensaje va a ser cómo termina ese proceso. No vaya a ser que termine como en Chile, que se terminó creando una asamblea constituyente cuyo proyecto fue negado. Entonces creo que es un desafío muy importante que tendrá el país, y ahí habrá un vehículo para recomponer el andamiaje institucional del Ecuador, porque claro, tumbarse una función del Estado no es pues algo muy sencillo. Según quienes pues siguen los temas legales, implicaría un proceso tan fuerte quizá como una asamblea constituyente. Claro, ese fue el diseño que usted señalaba, doctor Rivadeneira. Un proceso que casi le han dejado maniatado al Ecuador con esta
Constitución, que hay que hacer todo por la vía legal, pero no mantener un esquema que le tiene atrapado y bloqueado al país. Es la teoría de los candados. La teoría de los candados que en Montecristi me da la impresión que se pusieron, y muchos. El hecho de haber planteado cuáles son aquellos requisitos incluso para ciertas reformas estructurales que implicaría una asamblea constituyente era precisamente buscarle un candado para que realizar ciertos cambios sea casi que imposible, o por lo menos tenga que ser lo suficientemente traumático como para que ocurran. De manera que yo creo que no solamente pasa por este tipo de candados constitucionales, pasa por el tema de cómo se pueden manejar las leyes orgánicas, que son mucho más relevantes en términos de ordenamiento jurídico que las leyes ordinarias. Me parece que pusieron una serie de candados precisamente pensando en el tiempo que aquel proyecto político tenía, y usted lo ha recordado en estos micrófonos, Miguel. Acuérdese que se anunciaban 300 años, y me parece que para 300 años quizá tenían que poner una cantidad importante de candados a esa regulación para poder asegurarse pues quedar mucho tiempo y pues amparados, cobijados, cubiertos con este tipo de regulación. Mientras no desaparezca, allí sigue el Consejo, seguirán los concursos, como usted recordaba, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General, una función importantísima para los temas penales en el Ecuador. Va a seguir funcionando. Ahora, ¿cómo lograr hasta que desaparezca legalmente el Consejo que funcione, por lo menos que genere algo de certidumbre con estas designaciones? Bien, en manos de quién va a estar, de quienes sean los sucesores, y ya se están viendo las listas de cómo quedaron la elección y quiénes tienen que subir. Institucionalmente, y como usted bien señaló, Miguel, hay que seguir la ley, y la ley implica que ese poder del Estado siga funcionando, que siga pues actuando, que siga tomando las decisiones que tiene que tomar, porque esa es la ley y hay que cumplirla. Pero lo cierto es que creo que aquí entra mucho el examen de la ciudadanía. Me parece que entender cuál puede ser el papel de sociedad civil, cuál puede ser el papel de la ciudadanía para darle seguimiento público, al menos a este tipo de casos. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo para dar cuenta de cuáles son esos avances. Vienen decisiones que no son menores. Es decir, la configuración de la judicatura, ¿sí? En estos micrófonos, Miguel, usted ha analizado, pues le ha dado muchísimas horas de vuelo al tema de la importancia del Consejo de la Judicatura precisamente como órgano administrativo de la justicia. Y creo que no es menos relevante el Consejo Nacional Electoral, que igual hemos visto parche sobre parche sobre parche, ¿sí? Y dilación de ciertas decisiones que hay que tomar. Y por supuesto que creo que hay un tema que es la joya de la corona, que es la Fiscalía, ¿no? Me parece que eso ha quedado demostrado en el debate político, que la Fiscalía termina siendo un organismo pues tan necesario para muchos, y en especial para quienes quieren quizá pues revisar ciertas cuentas que tienen con el país. Claro, en unos casos la Fiscalía, para que siga persiguiendo a los grupos delincuenciales organizados, a la corrupción política, a la narcopolítica, el narcotráfico, y por otros, captar para lograr consolidar la impunidad de cara al Ecuador. Es que ese quizá es Miguel, uno de los elementos que también nos impiden generar un ambiente de desarrollo. El hecho de que algunos crean que pueden salirse con la suya, de que pues se podrán revisar sus fallos en algún momento o apelar a que estos fueron pues construidos de una manera inadecuada. Me parece a mí que ese tipo de señales lo que nos impide es, primero, a construir una comunidad mucho más segura, y términos segura me refiero a seguridad jurídica en especial, ahora que el tema de la seguridad es tan importante. Pero lo cierto es que esa certidumbre que muchos buscan, inclusive si nos saltamos en algún momento al campo de la economía, cuando se ve que la arbitrariedad, la impunidad es algo que domina y es un factor común en el Ecuador, termina siendo un desgaste para muchos, para los locales, para los internacionales, y eso creo que nos hace mucho daño como país. De manera que si estamos pues al vaivén de quién toma el poder
político para elegir a quien le apunta con la bendición de la impunidad, termina siendo un momento muy complejo de cómo alcanzamos el desarrollo, porque no solamente es un tema de economía, es un tema de cómo funcionan las distintas funciones, valga la redundancia, y cómo ellas cumplen con su rol en la sociedad, y en este caso en especial lo que significa la justicia, porque hay inversiones que no llegan al país, porque regresan a ver a la justicia y dicen, ¿qué pasa si yo me meto en un problema jurídico en el Ecuador? Ellos van a ser los que van a ayudarme a resolver. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son las garantías? Y eso creo que hay en general como sociedad se busca una garantía. Y me parece a mí que sin lugar a dudas hay una serie de juristas que usted los tiene con frecuencia aquí en estos micrófonos, que son personas prestantes, que son ecuatorianos patriotas, que me parece que también podrían ser personas que en su momento tomen una decisión de entrar a resolver y arreglar este problema. En el caso de la destitución de los miembros de la Liga Azul, ha tenido sus secuelas. Ahora, ¿cómo debiera respetarse los procesos? Incluso hay elegidos de acuerdo a la lista de los votos que recibieran en las elecciones, que esperan la posesión de la Asamblea Nacional. Más allá de una formalidad, la Asamblea también ha jugado con esto. Patrocinaron casi el desbaratamiento del Consejo de Participación, luego posesionaron inmediatamente lo que debían haber hecho en su momento al señor superintendente de bancos. Es decir, es una demostración de que no hay confianza en el funcionamiento de la institucionalidad. Y que también se opera sobre la base del miedo, Miguel. Cuando con tanta solvencia se ratificó aquella decisión en el Consejo de Participación Ciudadana sobre el superintendente de bancos, muchos nos preguntábamos por qué demoraba pues la posesión del superintendente, que había sido enviado bajo la terna del presidente y que tuvo un proceso pues que caminó y que finalmente fue público respecto de la posesión del actual superintendente de bancos. Cuando se vio lo que ocurrió en esos días en torno al manejo de este tema, pues los propios consejeros de Participación Ciudadana reculan. ¿Y qué hace la Asamblea? Se da cuenta que tiene que posesionarlo. Me parece que todos también actúan al borde del miedo a la sanción, pero pues actuando sin lugar a dudas con una anterioridad a la mayoría política de turno que ocurre. Por eso las posesiones que usted menciona. Todo es cálculo político. ¿Qué me beneficia como movimiento si busco impunidad? ¿Conviene posesionar? Es decir, estamos sujetos al vaivén del cálculo politiquero. Y por eso es que la ciudadanía le toma distancia a la política y a los políticos, porque siente esto, porque hay muchos políticos que creen que la ciudadanía no toma cuenta de esto, no anota esto, no mira esto, no analiza esto. Sin lugar a dudas que la ciudadanía está resolviendo un problema muy grave, que es cómo estar seguro y cómo resolver la forma de encontrar un empleo. Pero también la ciudadanía pues mira, escucha, en algunos casos hasta pues revisa los periódicos y da cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Y esto por supuesto que no gusta, porque lo que da cuenta es que los vaivenes de las mayorías permiten tomar decisiones que en algunas pues se toman al filo de la ley, otras pues muy lejos del filo de la ley, y termina pasando este tipo de situaciones, ¿no? Y nos abocamos a estar ahora, sí, como ha pasado en las últimas semanas, pendientes del viernes tarde a ver la Corte Constitucional qué va a resolver y qué va a sacar este viernes para dar cuenta de qué es lo que ha ocurrido, que los políticos han transgredido, han querido pasarse por encima de la ley, por supuesto. Y esta es una preocupación que tiene que a todos, y qué bueno que pueda ocupar ciertos minutos, Miguel, como siempre en esta radio, a este tipo de temas. ¿Y qué debe esperar el país del Consejo de Participación Ciudadana con estos cambios? Si bien no hay confianza en esa institución, pero va a designar a autoridades importantes en las próximas semanas. ¿Qué debiera esperarse? El país tiene que esperar que esta nueva configuración que se va a dar en el Consejo de Participación Ciudadana al menos le dé una transparente sepultura al Consejo de Participación, y eso a mí me parece importante. ¿Qué significa esto? Que en los procesos que vayan a tocar, sí, se pueda hacer todo el esfuerzo necesario para que la transparencia sea lo que prime, para que se pueda
contarle al Ecuador las decisiones que están tomando. Como usted decía, Miguel, legalmente tienen que tomar decisiones y eso es cierto. Ahora, la pregunta es cómo acompañan esas decisiones y me parece que la transparencia pública es lo primero. Invitar a la sociedad civil organizada. Porque claro, hay organizaciones que pues no solo lo hacen de manera voluntaria, sino de manera profesional, que saben cómo hacer este tipo de exámenes, de organizaciones que finalmente terminan dándole confianza a ese tipo de procesos. Recordemos, Miguel, por qué hay ciertas organizaciones que en su momento han servido para hacer hasta conteos electorales. ¿Pero por qué? Porque su reputación, sí, y su voz es tan respetada que permite darle confianza a la ciudadanía. Me parece que hay sociedad civil organizada que podría participar pues de una manera bastante más intensa. Creo que hay que promover esa participación para que sea la real público. Participación, que no sea una entelequia y no quienes intentan meterse como veedores ciudadanos que finalmente tienen una agenda política. Absolutamente, porque ellos tienen una agenda. Lo cierto es que esta nueva configuración debería darle, como digo, una suerte de sepultura lo más buena posible en términos de darle una muestra al país, que la sociedad civil organizada puede participar de estos procesos, sí, para dar, no un aval, pero sí para poder hacer un seguimiento y darle algo más de confianza, porque precisamente el sentimiento es el que usted anota, Miguel. Esta distancia que guarda la gente con los políticos es porque precisamente siente que todo es un cálculo, que todo termina siendo un arreglo de conveniencias. Y cuando estamos, por supuesto, en un momento electoral, esto se exacerba, esta efervescencia por lo político cada vez es más alta. Ahora que estamos a pocos días de la primera vuelta, el día domingo, pues la efervescencia electoral es muy alta y creo que lo que pueda pasar también después de la elección nos lleva a pensar como ecuatorianos que es muy delicado lo que va a venir respecto a la configuración institucional, y yo creo que nuevamente hay universidades, hay pues sin duda profesionales, hay sociedad civil que podría ser, como digo nuevamente, esta suerte de veedora calificada y no necesariamente como parte del proceso, porque también pasa que los veedores terminan siendo, o los ciudadanos de la comisión terminan siendo parte del arreglo para que suceda una solución. O sea, creo que ya... Pero que sí se involucre lo que usted dice, la Universidad Ecuatoriana, por supuesto, ejemplo. Lo que pasó, y no hay que decirlo no mirar menos. Con indiferencia a problemas. Se va a elegir al nuevo fiscal general o la nueva fiscal general. ¿Qué tal si es que se arma, Miguel, un gran grupo? ¿Para qué? Porque las universidades pueden decir, mira, si yo voy solo me voy a exponer. ¿Por qué no se arma un gran frente universitario, por ejemplo, para el caso de la fiscalía? Y que las mejores facultades de jurisprudencia del país puedan hacer un trabajo pues conjunto para darle seguimiento al nombramiento del nuevo fiscal. Creo que eso podría darle incluso al Consejo de Participación Ciudadana una mejor reputación de cara a los ciudadanos para ese proceso. Me parece que eso podría ser muy bueno. Hay gente de primera en las universidades que me parece que un trabajo patriótico de esa naturaleza le podría venir muy bien al Ecuador. Claro, porque mientras se piensa en el país, los otros están apuntando a tomarse la fiscalía o tomarse el Consejo de Participación, tomarse el Consejo de la Judicatura, tomarse el Consejo Electoral. Por supuesto, porque lo que están pensando por el un lado es cómo pues arreglar, enmendar, cambiar pues determinados temas legales que pues no han sido de su conveniencia. En segundo caso, también el caso del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Ecuador es un país que vive en elecciones permanentes. Ni bien terminemos esta elección, comienza ya la turbulencia de la elección local y vendrán las elecciones locales en el año 27, sí, en la cual se va a elegir alcaldes, prefectos, sí, todo lo que son organizaciones, autoridades locales, y me parece que ahí también hay muchísimos intereses de cómo se va a manejar esa elección, y no se diga menos pues de la fiscalía, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar también del proceso electoral, la recta final, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, este momento queda un desafío al recomponer el Consejo, volver a poner a funcionar a una institución cuestionada con una circunstancia que decía Juan Rivadeneira, para la desaparición hay los mecanismos legales, pero ya hubo un mecanismo por lo menos para quitarle las funciones, y que el pueblo ecuatoriano dio las espaldas a eso por manipulación política en una consulta hace un par de años. Pasó el mecanismo de la consulta popular y no dejemos de pensar, Miguel, que
el nuevo presidente o presidenta, quien gane la elección, no me sorprendería que también quiera utilizar pues el buen viento de una victoria para provocar una consulta popular. Esperemos que en ese caso, si es que ocurre, porque eso ya sería pues una suerte de mandato ciudadano en términos del resultado de una consulta popular, pueda ser un vehículo también para ocupar y para darle un cauce. Acuérdese lo que se cayó en esa consulta, y ahí se han caído temas importantes para el país. Hoy nos estaríamos en una situación distinta si es que ese tema habría pasado. Hoy estaríamos, creo yo, en una situación algo menos difícil si es que habría pasado el trabajo por horas en su momento. Pero claro, cuando todo lo sobrepolitizan y se termina tomando decisiones en torno a intereses y no conveniencias ciudadanas, me parece que ahí encontramos un grave problema de cómo reencauzar tanto la institucionalidad como un camino, al menos una luz al final del túnel para el desarrollo. Y como ve de la experiencia, Juan Rivadeneira, estamos en la recta final de esta campaña electoral. El próximo jueves debemos entrar en la noche en un silencio electoral, que no se puede hacer campaña, y el domingo las elecciones, primera vuelta presidencial y elecciones legislativas. ¿Cómo ve este proceso en la recta final? Quizá esta elección, por la atención que está dando estos días, y seamos muy claros, los ciudadanos, los votantes, los electores, están viviendo días muy complejos en términos de seguridad y en términos de buscar un empleo. Pero ya de cara a esta semana, muchos tienen conciencia que el día domingo tienen que ir a votar. Y me parece que todos examinarán ya esta semana. Sé que públicamente ya no se pueden usar encuestas. Lo cierto es que el número de los indecisos, sin lugar a dudas, termina reduciéndose esta semana, porque la gente se engancha en la elección y comienza a compartir y a conversar con su gente cercana respecto de cuál va a ser su intención de voto, por quién van a apoyar, y eso termina moldeando un poco lo que va a ocurrir el día domingo. El Ecuador aparentemente tendría pues dos opciones que están encabezando, y digo aparentemente porque por ahí también ha habido una serie de analistas que un poco han puesto alguna serie de duda de si esto es una carrera de dos o de más, y lo cierto es que yo creo que el Ecuador se encuentra en un momento de alta polarización. Yo creo que hay dos candidaturas que son las que están fronteando esta elección, y lo cierto es que va a depender también muchísimo en lo que usted dijo, Miguel, de la elección de la Asamblea, porque también va a depender muchísimo. Esta elección de la Asamblea es de una vuelta, por decirlo de alguna forma, no hay dos. Entonces se define mucho el destino de una mayoría o una primera minoría sólida que permita darle cauce a quien gane la elección. Dar gobernabilidad. El proceso, que es darle algo de gobernabilidad. Si es que pues asumimos que hay dos preferencias importantes, si es que asumimos que pueden haber dos bloques grandes en la Asamblea, estamos a puertas de entender cuál va a ser la configuración de una mayoría a partir de la existencia de una primera minoría, ¿sí? Ahora, esta semana creo que va a ser crucial. El Ecuador es un país que da sorpresas al final del día. Las comunicaciones hoy día son muy rápidas, ¿sí? Hay hechos que ocurren que pueden mover una elección, no digamos cosas menores como en otros países que han tenido pues hechos importantes. No nos olvidemos lo que ocurrió en España en su momento cuando hubo un ataque al metro. Recuerde usted, Miguel, un día viernes y había una elección el día domingo. Sí, quiero poner un ejemplo extremo para dar cuenta hasta dónde puede llegar la parada el de impacto. Atocha, que hubo correcto, la parada de Atocha, recordemos, Madrid. Y que pues tuvo una serie de influencias sobre la elección de un día domingo que era pasando 2 días. Y en Ecuador, aquí también hemos tenido, en la última elección no nos vayamos muy lejos, y con esto no quiero decir que va a ocurrir un hecho violento, pero lo que ocurrió 11 días antes de la primera vuelta de la elección pasada con el asesinato de Fernando Villavicencio también produjo un sismo muy importante en las elecciones. Esperemos que esta semana, para el bien de los ecuatorianos, sea una semana tranquila. Esperemos que sea una semana sin sobresaltos. Sin duda que los políticos querrán terminar. Esto es como la carrera de las postas. El último que corre es el más rápido, el que cierra la carrera y el que permite darle la victoria a su equipo. Me parece que las campañas van a estar muy enfocadas en lo que haga en redes sociales, incluso hasta el día domingo. Recordemos que este tema de cómo están reguladas las redes sociales también termina siendo muy gris de alguna forma, y hay grupos que apoyan candidaturas que van a seguir apoyando hasta el día domingo, buscando que pues el voto vaya para su preferencia. Y lo que tenemos que estar todos
atentos el domingo es que haya certidumbre sobre lo que ocurra. Creo que eso es lo más importante. Llegar a las 5 de la tarde, sí, que haya un proceso y un anuncio de que el cierre de la jornada ha sido una jornada de paz, que pues en 2 o 3 horas habrán primeros resultados en la medida en que se estabilice la muestra, como suelen decir los técnicos, y darle una certidumbre a los ecuatorianos. ¿Qué es lo ideal que ocurre el día domingo? Que los ecuatorianos puedan irse a dormir tranquilos, puedan tener un resultado cierto, puedan ver que la voluntad que se ha depositado en las urnas está expresada y está publicada, y creo que eso también le deja un desafío muy grande al Consejo Nacional Electoral. Aquí es cuando se necesita que las instituciones funcionen y le den algo de certidumbre a los ciudadanos. Esperemos que no se opaque este proceso por ningún tipo de actos que puedan ocurrir esta semana, y más bien que podamos tener lo que suelen decir los políticos, una fiesta democrática, una suerte de convivencia en paz para un proceso que creo que es un desafío enorme para los ecuatorianos, y el día lunes todos tendrán que seguir trabajando. Y que hay una responsabilidad de los ecuatorianos para definir en las urnas de este domingo. Por ello, ¿cómo lograr, doctor Rivadeneira, un voto libre, pero un voto informado, reflexivo, responsable, un voto útil en estas elecciones? Creo que buena parte de las personas que seguimos estos temas hemos visto cómo la gente le ha perdido la fe a los políticos, cómo le ha perdido la fe a los partidos políticos. Pero lo cierto es que, y este es el mensaje para la ciudadanía, pues van a ser personas que se dedican al oficio de la política quienes van a ser elegidos para gobernar el país. Ellos van a ser elegidos, poniendo una comparación muy gráfica. No serán los extraterrestres los que van a venir a gobernarnos, serán ecuatorianos de carne y hueso, personas que reciban el favor de los ciudadanos, del voto popular. Esperemos que ese proceso también sea correcto, que sea transparente, que sea limpio, y me parece que ahí tenemos una semana interesante. Las conversaciones que tienen las personas con su gente cercana es una primera forma de ir desafiando y descifrando el voto. Lo segundo es intentar informarse lo más posible, tomar esta semana, y no quiero llegar a la idea clásica de ir a leer los planes de gobierno, porque en mi opinión, y que ningún candidato se sienta mal con lo que voy a decir, pero ni los candidatos terminan leyendo a veces su propio plan de gobierno, pero que escuchen la radio, que vean la televisión. Absolutamente. Aparte que esos planes de gobierno terminan siendo referenciales para lo que ocurre después. Y lo cierto es que escuchar programas como en Radio Democracia, escuchar la televisión, leer un periódico, buscar una forma de informarse, creo que la prensa ha hecho un papel interesante en estas semanas. Muchos periódicos y muchas radios han invitado candidatos, han provocado debates, que creo que eso es ejercer su rol, ese es cumplir su papel. Creo que todos tenemos que cumplir nuestro papel, y creo que el hecho de que la gente se informe, vea un programa político, se tome el día para tomar, o se tome un momento para ver el noticiero, para entender cuáles son las propuestas, creo que eso es parte de tener una responsabilidad en el voto. Y por supuesto, si es que la voluntad existe, intentar ahora en las manos, en el teléfono celular, muchos pueden ingresar a revisar algo más de información sobre sus candidatos o sobre los candidatos para tomar una mejor decisión. Claro, la información es importante para cualquier decisión, y no la desinformación, como se acostumbra en las redes sociales, sembrar mentiras, miedos y desesperanza en el país. Que eso es lo que también nos ha llevado el ambiente de las redes sociales, seamos muy claros. Es decir, buena parte de la información que circula en algunas redes termina siendo falsa, termina siendo construida para afectar o beneficiar a alguien, pero que no se refleja en los hechos. Me parece que también hay una responsabilidad hoy de muchísimas iniciativas que se han presentado, enhorabuena, para hacer esta suerte de revisión de lo que están diciendo los candidatos. El famoso inglés fact-checking, que lo que funciona precisamente es para decir, oiga, usted mintió o está diciendo la verdad. Me parece que eso es importante. Creo que todas las edades, todos los rangos etarios que existen en el margen de votación están accediendo a redes sociales, están viendo noticias, y yo creo que también hay una responsabilidad de utilizar lo que tenemos todos en las manos, que son los teléfonos celulares, reenviar información no verificada. Creo que eso hay que tener mucho cuidado, revisar información que en muchos casos luce escandalosa, siempre tener un criterio de duda. Me parece que eso es importante, porque lo que ocurre hoy, sí, puede ser que las redes sociales ya sea un espacio donde la gente puede convencerse o criticar algún tipo
de información. Pero hoy día, con los sistemas de mensaje instantáneo, cuando a uno le llega un mensaje de alguien en quien confía uno, lo tiende a tomar como una verdad. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos el criterio suficiente para cómo circulamos esa información, porque creo que si agregamos eso, construimos una comunidad electoral, en este caso, mucho más responsable para ir a votar. Bien, al doctor Juan Rivadeneira, analista político, gracias por estar en la revista de Opinión Democracia y abordar temas de interés. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y también las futuras elecciones de este domingo. Muchas gracias a Juan. Gracias, Miguel, encantado. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y la información como aquella de Plan B: 236 candidatos a la Asamblea registran denuncias penales y aumento patrimonial en 2 años. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.